Muy buenas tardes con todos. Parece que ya es un poco costumbre antes de ingresar al tema o al análisis del tema correspondiente para el día de hoy. Es menester recordarles que deben realizar para esta semana los cuestionarios establecidos en el plan de estudio que tiene usted a la mano. Pero debo repetirlo. Es el cuestionario de las páginas correspondientes a la 99, 105 y 123. Aparte de esto, me voy a permitir enviarle un video corto que hace relación al tema de hoy y que de ese video usted tiene que sacar las preguntas para estructurar el cuestionario correspondiente. Usted ya tiene conocimiento al respecto. Bien, con este antecedente ingresamos o entramos directamente al análisis del tema establecido para el día de hoy. El humanismo y el renacimiento. Bueno, empiezo indicando que aproximadamente entre los años 1350 y 1550 después de Cristo, por supuesto, la sociedad occidental y particularmente Europa vivió una verdadera revolución espiritual, una verdadera e intensa transformación con cambios rotundos en los valores éticos, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo filosófico como manera de pensamiento de esa sociedad, en lo religioso, en fin, en las múltiples actividades de los hombres de la sociedad de ese tiempo. Aquel periodo mencionado es denominado como el renacimiento, es decir, otra vez nacer. Espero que no se olvide, el renacimiento. Este renacimiento es una época, nuevamente digo, de transformación y de renovación. ¿Por qué no decirlo? Es una época de ruptura, de estar contrariamente ante lo que era en tiempos pasados y se denominaba el oscurantismo. Prácticamente así, el oscurantismo medieval. Y debo explicar qué es el oscurantismo o qué fue. No era sino la práctica deliberada, es decir, a propósito de evitar que determinados hechos o acontecimientos, que determinados conocimientos sean difundidos a la población de ese tiempo. Es decir, no había sino el deseo ferviente de que los avances, que tal vez los inventos, descubrimientos, las letras, en definitiva, todo lo que no
querían los gobiernos de turno que las poblaciones sepan, eso se ocultaba. De ahí el nombre, el oscurantismo. Bien. En cambio, el Renacimiento fue un periodo de renovación de todo. Renovación en el arte, en las letras, un periodo de recuperación de todo lo antiguo, de todo lo que se había prácticamente perdido. Asimismo, este periodo se caracterizó por la aparición de una escuela de pensamiento nuevo, totalmente nuevo. Se llamó el humanismo. ¿De dónde viene este término? Lógicamente, del ser humano. A propósito, y por falta de tiempo siempre, que es nuestro peor enemigo, lo voy a identificar, las características principales de esta nueva manera de pensar, el humanismo. La primera característica es que era antropocéntrico. ¿Qué quería decir? El humanismo colocaba al ser humano como el centro, como el sujeto principal de la historia. Esta característica le dio importancia al ser humano, le puso en el sitio donde debe estar el ser humano, cosa que en periodos anteriores no sucedía. Otra característica, el individualismo. El hombre pasó a ser la única referencia en la que debían basarse cosas como las leyes y las instituciones. Interesante, ¿no? Otra característica que sacudió el mundo en ese tiempo, el distanciamiento de la religión. Aquí se desarrollaban nuevos valores de vida y en cada una de ellas, en cada una de las actividades o formas de pensamiento, poco a poco se iba tomando distancia con los estrictos dogmas, con las estrictas formas de pensamiento, particularmente de la Iglesia Católica. No hubo una ruptura, que se entienda bien, pero sí cierto distanciamiento, porque las ideas ya fueron renovándose, ya fueron poco a poco diferentes. Sin embargo, en ningún caso se produjo esto, el llamado ateísmo, es decir, de que la persona no crea en un ser divino. No, a eso no se llegó de ninguna manera. Otra característica, el deseo de fama, de gloria, de fortuna aquí en la tierra, por supuesto, ¿no? Nace la necesidad y la búsqueda del conocimiento del mundo. Nace con un espíritu aventurero que caracterizó a la nueva época y que fue, por supuesto, la base para futuros descubrimientos
de tierras y la posesión de las mismas como parte integrante de un reinado, de una autoridad, de un poder, cualquiera que éste sea. ¿Cuál fue el origen, en definitiva, de esta forma ya nueva de pensamiento y de actitud de las personas? El origen del humanismo tiene su aplicación en la suma de muchos factores, especialmente dos. Dos importantes que aparecen en Italia. La una, Italia fue una fuente inagotable de todo tipo de obras. De estas obras, los humanistas aprovecharon. ¿Para qué? Para realizar su estudio y para poner al servicio de la humanidad las nuevas teorías y las nuevas prácticas de vida. Aprovecharon esto en todas las partes donde podían estar. Los restos de la tradición, de la herencia, del legado cultural, fueron sometidos a estudios. Pues todos los aspectos clásicos, es decir, antiguos, despertaron interés en los llamados humanistas. Los filósofos poco a poco fueron descubriendo ciertas cosas que, como digo, fueron en el futuro para que la humanidad aproveche o sean aprovechados en una cantidad de actitudes o acciones. Se destacan aquí filósofos como Platón, que dio un nuevo enfoque al pensamiento, ¿no? Lo mismo los poetas usaron un nuevo estilo para la creación justamente de su poesía, de su obra. De igual forma, los escritores de ciencias, de estudios, de lenguas, todos ellos se esforzaron por mantener siempre el principio del análisis, de la observación y de la creación de nuevas obras, ¿no? Al mismo tiempo, pusieron siempre como centro, como elemento fundamental en sus obras, al ser humano. Esto es la característica, ¿por qué no?, indispensable. Uno de los principios básicos en que las personas, los seres humanos, tenían que necesariamente dar a conocer que eran lo fundamental en la naturaleza, era publicar, era realizar sus trabajos y dar a conocer. Entonces, para esto sirvió el nuevo pensamiento, otra vez manifiesto, el humanismo. La recopilación, la traducción de manuscritos antiguos o llamados clásicos se empezó a generalizar. Y para cosa buena,
para beneficio, coincidencialmente aparece, y creo que también por necesidad, la imprenta como una invención clave para esto. Aparece o inventan la imprenta, me refiero a más o menos a mediados del siglo XV. Esta imprenta otorga un nuevo impulso al humanismo, revitaliza tremendamente, le da un nuevo enfoque, pues empiezan a difundirse muchas ediciones antiguas o clásicas. Aunque en Italia el humanismo se desarrolló sobre todo en los campos de la literatura, del arte. En otros sectores, como Europa Central, este movimiento incursionó o penetró más que todo en ámbitos de la teología y la educación, es decir, del estudio de la religión, es la teología, y de la educación. Con lo que se convirtió en una de las principales causas para el nacimiento de lo que se conoció como la Reforma. Repito, la Reforma. Voy a permitirme brevemente, muy breve, el realizar una puntualización de elementos característicos del humanismo en Italia de ese tipo. Aparecieron cantidad de pintores, escultores, literatos, de todo tipo, de estudiosos o tratadistas, pero se destacaron personas como Francisco Petrarca, como Dante Alighieri, como Giovanni Boccaccio, entre otros, ¿no? Que fueron italianos precursores del humanismo. Se dedicaron por completo en sus obras a destacar el elemento fundamental del mundo es el hombre. Estos hombres de letras se preocuparon por estudiar la cultura y lo fundamental, por recuperar ciertas cosas ya perdidas prácticamente, como el idioma latín. Uno de los también conocidos de ese tiempo y que sus obras tuvo repercusión mucho tiempo en las sociedades humanas, incluido, o por qué no decirlo hasta la actualidad, se llamó Nicolás de Maquiavelo. Y una de sus obras fundamentales, o la más conocida, llamado El Príncipe. Este libro no era, o no es, más que una especie de manual que especialmente en ese tiempo le servía a los soberanos, a los reyes, para gobernar y para conservar el poder. Un paréntesis en esta parte, les invito a que ahora que es prácticamente gratuito, investiguen, abran este librito, me refiero a través del internet, ahora con esa facilidad, y lo empiecen a leer.
muy interesante. Y algún día, Dios mediante, podremos conversar sobre la repercusión que tuvo este libro en su manera de pensar. Bien. ¿Qué pasó? Ahorita estábamos dando solamente características de, el humanismo en Italia como tal y de los personajes principales italianos, me refiero. Pero el humanismo no se queda ahí. El humanismo recorre, se irradia prácticamente por todo el mundo conocido en ese tiempo y posteriormente viene a América. Entonces, fuera de Italia también se destacó esta manera de pensar y acogió a personajes como el holandés Erasmo de Rotterdam, quien se dedicó a publicar los textos bíblicos en el idioma latín, también en griego y en hebreo. A este personaje le deben muchas personas de ese tiempo que ya pudieron, y a través de la imprenta, lógicamente, obtener los libros, particularmente que se referían a la religión católica. Y de ahí se irradia, como digo, por todo el mundo. ¿Cuáles son los elementos, o más bien los factores, para que se haya dado el humanismo como tal? Existen varios. Voy a puntualizar entre los principales la emigración de sabios griegos. Las personas dedicadas a las ciencias, a las artes, a la cultura como tal, griegas, por una serie de situaciones, necesariamente tuvieron que salir de Grecia y muchos de ellos fueron a radicarse en Italia. Especialmente porque en el periodo llamado bizantino, que ustedes ya lo conocen, estaba un clima cada vez más difícil por la presencia, por la actuación de reyes que permanentemente asediaban, atacaban a este imperio. Y lógicamente estaba siendo rodeado cada vez por mayores dificultades. Y este ambiente hizo que mucha gente tenga que emigrar, como decía hace un momento, de Grecia e ir a radicarse en muchos lugares. Buscaron refugio especialmente en Europa Occidental y particularmente en Italia. Y llevaron consigo los textos griegos, los textos que ellos utilizaban, los textos de toda índole, de toda actividad de la cultura o de la ciencia, y así promovieron la difusión de su cultura, de sus valores, de su idioma en el mundo romano, en este caso, o italiano. Decía hace un momento, y no debo sino subrayar lo importante de la invención de la imprenta. Quien inventa, una persona de apellido Gutenberg. A través de este invento se hace muchísimo más fácil
el publicar los libros de todo tipo. Y además permitió el que los costos se reduzcan, o el abaratamiento, si quiere decirlo, de estos textos o libros. Así se promueve cada vez la masiva utilización o difusión, y por supuesto no estaba exento de ello las ideas del humanismo. Debo manifestarle algo que no puede dejarse pasar por alto. En ese tiempo, y como en todo tiempo, pero más allá, las personas se dedicaron a realizar sus estudios de literatura, de arte, qué sé yo, pero no podían hacerlo a tiempo completo, porque necesitaban otra actividad que le dé la posibilidad de vivir, como en toda época. Y aquí meten mano, en bien, por supuesto, ciertas personas que, teniendo una capacidad económica solvente, ayudan a los sabios, a los literatos, a los pintores, a los cultores. Les ayudan para que ellos no se preocupen, sino de hacer, ¿por qué no?, 24 horas del día su actividad en beneficio de las ciencias, de las artes, de las letras. Estas personas que ayudaron se llamaron mecenas. Estos mecenas, a través de la protección, inclusive política que les daban, contribuían con los materiales que necesitaban, facilitaron el desarrollo del humanismo, porque les dieron incluso el lugar de vivienda en sus palacios, para que estos eruditos, ¿por qué no?, para que estos literatos y demás estén tranquilos realizando su labor, su obra. Entre los mecenas más destacados sobresale una familia que se interesó mucho por las ciencias y las artes. Era la familia de los Medici, de la ciudad de Florencia. Especialmente uno de ellos, Lorenzo de Medici, llamado también o popularmente conocido como el Magnífico, fue el mecena que más sobresalió. Con todo esto, con la imprenta, con el trabajo, con el apoyo de los mecenas, lógicamente las ideas del humanismo rápidamente calaron y desarrollaron en las universidades y en las escuelas. Bien. Conjuntamente con esto nace el Renacimiento como una forma de hacer práctica del humanismo. ¿Cuáles eran las características? Poco a poco ya les he manifestado, voy a tratar de hacer una especie de resumen de esta manera. La separación entre el ámbito cívico y el ámbito religioso fue evidente. Es decir, a través de esto, en el Renacimiento, con el humanismo como manera de pensar, poco a poco se fue separando la parte civil, es decir, de las personas comunes y corrientes, con la parte religiosa.
el interés por la cultura y particularmente el interés del ser humano como el motor de la sociedad, se iba enfocando cada vez más en el mundo. Fue tomando mayor interés en el mundo. Gracias a este punto, gracias a esta aspiración, el hombre empezó a tomar otro tipo de actitudes, como la libertad espiritual, plasmado en sus pensamientos. Le doy un ejemplo: el amor a la naturaleza, el amor al culto a la vida. Entonces ya le iba poniendo en práctica todo esto con sus, lógicamente, actitudes. En el Renacimiento, se podría decir, fue un periodo en que se revalorizó la antigüedad clásica y se inicia un ciclo muy activo en el que la crítica jugaba un papel importantísimo. Dentro de la historia es uno de los grandes momentos, es uno de los grandes pasos para el desarrollo intelectual del ser humano. Y marcó, por supuesto, una especie de barrera, de pared, entre el mundo medieval, que se le dejó ya como una terminación del mismo, y empezó el mundo llamado moderno. Según otras personas, es un periodo que surge desde el descubrimiento de la imprenta hasta la fecha. Es decir, desde que se inventa, más que descubrimiento, se inventa la imprenta, hacia nuestra época, podríamos denominarlo el mundo moderno. En líneas generales, se puede considerar que la actitud, que la obra, que el arte renacentista no fue sino una exaltación del hombre, una exaltación del ser humano dentro del ámbito general en el mundo. Bien, por falta de tiempo, y estoy terminando, quiero manifestarle lo último que, a manera también de resumen, las causas del Renacimiento se los puede puntualizar como la conservación de todo el arte, de todas las actividades en letras, en pinturas, en libros, en esculturas, qué sé yo, en tanta demostración de la cultura como tal. No fueron sino archivadas, guardadas, especialmente en museos, en universidades, en conventos. Hasta la fecha se reconoce en el valor de los manuscritos, especialmente de los autores antes mencionados. La nueva concepción del hombre a partir de ello ya fue una concepción altruista en beneficio del hombre y de la naturaleza. Pues se consideró que el centro del mundo, frente a la concepción medieval
que hablaba de que el centro es la divinidad, es Dios, se cambió poco a poco para convertirse en el actor principal de la naturaleza. Esto lo dejo en sus manos para que lo analice mejor, para que lo piense, porque lo que yo acabo de manifestar no es un dogma, ni siquiera es mi manera de pensar real, sino simplemente acojo las cosas de la historia y me permito dar de una manera neutral, como árbitro, ¿por qué no?, los conocimientos de cada uno de los temas. Y usted, con esas investigaciones que le invito permanentemente a hacer, va a sacar sus propias conclusiones. Yo le agradezco por la atención y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana. Y como siempre, espero tampoco cansarle, la invitación para que me esté proporcionando las novedades, los datos, las inquietudes que ustedes tienen con relación a las clases que está recibiendo, que yo lo acogeré de buena manera, siempre en el plano del respeto y por supuesto directamente a las novedades de las tareas que me permito indicarles cada semana. Que pasen muy bien, ha sido realmente un gusto y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.